Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, con Grupo Logan, nos da muchísimo gusto recibirles. En este mes que estamos abordando algunos otros elementos del mapa curricular, que estamos tratando de profundizar algunos de los componentes, de los factores, de las visiones que este plan de estudios nos propone. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tratar de comentar dos de los temas que tenemos poca información, pero con la estructura que contamos podemos ir advirtiendo algunos elementos y estaremos muy al pendiente de ver finalmente cómo el equipo técnico de la Secretaría de Educación Pública los va a definir. Y nos estamos refiriendo a las fases de aprendizaje y su vinculación muy fuerte al respecto de las progresiones también de aprendizaje. El día de hoy habíamos invitado a la maestra Gabriela Porcayo. Lamentablemente tuvo que atender un asunto familiar y es por eso que, bueno, pues hoy yo lo abordaré con ustedes. Así es que, bueno, pues les mando un saludo de parte de ella y vamos a tratar de profundizar y de reflexionar qué significan, por un lado, las fases de aprendizaje y por qué señalo que esto tiene una articulación o una vinculación muy fuerte relacionada con las progresiones de aprendizaje. Primero, hubo una enorme confusión con las fases de aprendizaje, en el sentido que acuérdense que mucho en los medios se estuvo señalando que esto advertía la desaparición de los grados escolares. Incluso se llegó a señalar que desaparecían los niveles educativos. A mí me preguntaron mucho y yo decía, ojalá que sí. Y de veras lo voy a seguir sosteniendo. Digo, pero eso implicaría una organización diferente de las escuelas, una manera distinta de evaluar, de hacer que los niños, conjuntamente con las familias, fueran viendo el progreso, ¿sí? Ahora sí, progresión de su aprendizaje. Y eso sería ideal. En algunos países, después de algunas convenciones internacionales que se desarrollaron entre 1980 y 1990 en el tema de educación, se señaló que por lo menos en español, en adquisición de un segundo idioma y en tecnología, los estudiantes deberían de ir de acuerdo a su avance, de acuerdo a su evolución, no solo en el tema madurativo, en su evolución física, sino también que esto dependiera de sus procesos de aprendizaje. Y hay algunas escuelas que sí lo hicieron. Incluso algunas escuelas que ustedes conocerán reorganizan a los estudiantes por niveles de inglés o adquisición de un segundo idioma, puede ser francés, alemán o alguno más. ¿Y qué pasa? Los chiquillos no permanecen en su grado original, sino que si ese chico o esa chica van avanzando más rápido, van pasando a los siguientes niveles. Eso es lo que en un primer momento se podía haber entendido con esta sugerencia de las fases de aprendizaje. Sin embargo, pues hubo muchísimos comentarios y no menores. En el caso de nuestro país, implicaría que cada una de las escuelas pudiera tener tantos salones para cada fase de aprendizaje, para cada nivel de profundización. Y eso sería ideal porque los chicos no convivirían necesariamente
con la misma edad, pero sí con otros chicos y chicas o otros estudiantes que llevaran el mismo nivel de profundización y de abordamiento cognitivo al respecto de un tema. Y entonces los maestros nos tendríamos que organizar para ir acompañando esas fases, esa evolución, ese progreso. Luego ya se nos señaló que los niveles educativos no desaparecían y los grados escolares tampoco, pero sigue estando el concepto de fase de aprendizaje. Y es la que voy a explicar relacionada con las progresiones de aprendizaje. Pero voy a adelantar algo, maestros, que tampoco es nuevo y que por lo menos el equipo de investigadores, de capacitadores, con los que yo me he relacionado hace muchos años, hemos insistido. Un aprendizaje no solo depende de la metodología, que sí depende mucho, pero no solamente. No solo depende de la dosificación de contenidos que un programa de estudio hace y que luego el maestro retoma en su planeación. Es importante, pero no es exclusivo y no es suficiente. Un aprendizaje depende de los materiales, de las actividades que el chico va realizando, es cierto, pero tampoco es suficiente. ¿Qué necesitamos? Que ustedes, los maestros, abran un canal paralelo que no solamente es el contenido de aprendizaje, que de suyo es muy importante, sino también las habilidades del pensamiento y de la motivación del estudiante que se van abriendo para efecto de que ellos aborden desde ese estilo el propio contenido. Muchos de nuestros programas, maestros y maestras, han apostado al tema de la dosificación curricular. Otros programas apostaron a enriquecer metodológicamente las actividades que iba abordando el chico en sus materiales o en sus libros de texto. Y otros programas apostaron a que esos contenidos fueran integrados con un enfoque especial. Todo esto que he mencionado, ustedes lo pueden identificar desde las reformas de 1980 hasta la fecha, porque desde 1980 a la fecha hemos tenido, un poco antes, 1973, hemos tenido 6 reformas curriculares grandes y cada una de ellas, como buenos diseñadores curriculares, han apostado a algunos de los componentes que ya cité. Son importantes y vuelvo a insistir, pero no suficiente. Se nos ha olvidado una estructura importantísima que ha venido siendo estudiada, profundizada, con lo que hoy ya los maestros conocemos como las neurociencias. Empezamos por ahí con gimnasia cerebral, 1990, luego con los estilos de inteligencia, los estilos cognitivos, los estilos de aprendizaje, 1995, el año 2000, abrimos el milenio con instrumentos que nos permitían identificar los canales que el niño, la niña, nuestros estudiantes utilizaban, ¿no? Seguimos un poco incorporando lenguaje asertivo y todo esto es muy importante y siempre nos resonaba algunas de las grandes aportaciones
que se hizo Brunner, Vygotsky, Gagné, Ausubel, en donde nos decían, maestros, no olvidemos el conocimiento previo, no olvidemos el andamiaje, no olvidemos lo que hoy ya se conoce como esa parte de la comunidad o del contexto. Es decir, ¿qué hemos olvidado? Que el proceso cognitivo, el pensar, el poner atención, el traer la información previa, requiere que el maestro deje de enseñar para que provoque aprendizaje. Y ya no los decían desde 1970 y 80, ¿sí? A lo que después se le llamó el maestro mediador, ¿sí? Y eso hoy se insiste fuertemente en el plan de estudios. Yo desearía, y si no, maestros, estamos sistematizando un pequeño documento para todos aquellos que nos han contactado, se los queremos obsequiar, donde vienen los diferentes autores con su lectura del proceso de conocer, de pensar y de aprender. Esto no es sencillo, porque de ahí van a surgir las preguntas que tú tienes que ir cambiando para seguir preguntando de acuerdo a lo que el niño ve. Esta cuestión de que el chico traiga una experiencia del abuelo, de una fotografía, de una anécdota, que ya se ha explicado en otras sesiones para lo que nos han seguido o los que han visto nuestros videos, aparentemente es muy sencillo, pero ya cuando en noviembre veamos las planeaciones, verán que no lo es, porque estamos acostumbrados, maestros y maestras, a planear en una situación hipotética. O sea, yo le voy a hacer esta pregunta al niño, o le voy a presentar este dibujo, o voy a pasarles un video, y de ahí voy a hacer esto, esto, esto y esto. Los niños, nuestros estudiantes, una planeación didáctica así, la resuelven muy fácilmente. Aquellos que su proceso de aprendizaje sí fue provocado y responden, entonces lo que hacemos los maestros es basar todo el día de trabajo al respecto y soportados en las respuestas de esos niños. ¿Y los demás qué están haciendo? ¿Qué está pasando en ellos? ¿Cómo está su razonamiento? ¿Cómo están integrando la información? Y hay algunos autores como Marzano, Perkins, Feuerstein, y les vamos a entregar el documento completo. Y ojalá sería deseable que la Secretaría de Educación Pública nos plantee 4 o 5 posibilidades. Y seguramente algunas de esas taxonomías, no estoy hablando de Bloom, Bloom hizo una taxonomía para la enseñanza. Yo estoy hablando de lo que le pasa al niño en su proceso de aprender, en lo que te pasa a ti, maestro y maestra, cuando aprendes. ¿Qué pasa en tu cerebro? ¿Qué pasa en tu motivación? Que ya es la conexión del cerebro emocional con el cerebro racional o cognitivo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué aprendemos cosas? ¿Por qué hay cosas que aprendemos más rápido? ¿Por qué hay palabras que retenemos más que otras? ¿Por qué a un cerebro le gusta más un tipo de código, el código literario o el código matemático o el código geográfico? ¿No? Yo siempre pongo el ejemplo de mi hijo. A mi hijo le encanta la geografía. Y él podía pasarse la sesión completa con sus maestros de ciencias sociales o de geografía, haciendo asociaciones entre la bandera, el lugar, la ubicación. ¿Por qué? Porque descubrimos que él es
profundamente espacial. De veras, parece mapa, nunca se pierde por ningún lado. Claro, esa habilidad mental vinculada o articulada con la geografía es algo que a él le parece importante porque tiene la facilidad de ver ese contenido. Pero hay cerebros, hay redes neurológicas, hay campos de dendritas que no ven cosas, maestros. ¿Por qué? Porque en la familia no le estimularon, porque los antecedentes escolares o de otros grados no la promovieron, porque le es más fácil otro tipo de contenido que ese que nosotros estamos mostrando. Y es cuando nuestros chicos tienen menor calificación ante un examen que provoca solo unas formas cognitivas. Entonces, por eso a nivel mundial, maestros y maestras, está tan cuestionada la evaluación. Y yo entiendo que las evaluaciones internacionales se cuestionen, es correcto. A ver, pero ¿por qué no pensamos en el diseño de instrumentos que permitan entrar en contacto con algunos elementos que vinculen con las diferentes habilidades, tanto motivacionales como cognitivas? Ese es el gran reto. Entonces nos tenemos que olvidar, y ya tendremos todo un mes dedicado a la evaluación para que abordemos estos temas. Pero si ustedes se fijan, maestros, la fase de aprendizaje es una organización en la edad que obedece a una respuesta evolutiva que estamos esperando que se dé. Y si es cierto, un chiquitillo de fase número 1, que es educación inicial, que estamos apostando que termine, concluya a los 3 años, va a requerir que los maestros identifiquen las habilidades de esa fase, las desarrollen, pero las desarrollen a través de contenidos diversificados que permitan que ese chico salga de esa fase. Y salga de una fase no solo de un rudimento de habilidades cognitivas, sino que vaya pasando de un pensamiento mágico, concreto, a un pensamiento abstracto y de operaciones mucho más complejas. Entonces, lo que nos tienen que explicar en una fase de aprendizaje es cómo el pensamiento pasa de una capacidad de percibir, analizar información de forma concreta, cotidiana. Si quieren, utilicemos a Piaget en ese proceso no epistemológico que él nos entrega para poder identificar que para poder decir que esto es un celular, tengo que mostrar el celular. Mientras que para algunos de nosotros, que alguien nos diga, imagine un celular, lo podemos imaginar sin que lo tengamos o lo veamos. Ah, bueno, ya transitamos de operaciones sensomotrices a concretas. Ah, y si además nos dicen, recuerda en la carátula, en tu pantalla, cuántas plataformas tienes o cuántos iconos, y nosotros decimos, ¿sabes que yo las tengo organizado? Ah, ya no solo estoy expresando la pantalla de mi celular con operaciones concretas, estoy usando a Piaget, sino que ya estoy en algunos rudimentos de abstracción. Lo puedo recordar, lo puedo imaginar, puedo hablar técnicamente de cada uno de esos iconos, y es justo lo que pasa con el aprendizaje. El chico va a empezar a trabajar lo que come cotidianamente
para luego pasarlo al plato de buen comer, para luego hablar de kilocalorías y luego hablar de la bioquímica del proceso de nutrición. Son 4 niveles del dominio del contenido, pero que requieren procesos cognitivos y motivacionales que pasan por el proceso cerebral, el uso de nuestro cerebro. La parte, maestros, de observar el aprendizaje, eso es lo que no hemos hecho. Y si lo hacemos rudimentariamente, nos preocupamos que los chicos estén distraídos, cambiamos la actividad. Nos preocupa que los chicos, a lo mejor en el examen o en un ejercicio, todos tuvieron mal 4 o 5 respuestas. Nos preguntamos por qué y decimos, bueno, les voy a poner un video o voy a explicar de otra forma. Estamos intentando aproximarnos a las razones por las cuales un estudiante no logra ese proceso de abstracción o de transferencia. Pero hemos estudiado poco las taxonomías que existen para explicar ese proceso mental. Ojalá la Secretaría se atreva a darnos una, yo siempre he dicho, la que sea, pero que nos sirva de referente para saber en qué fase el niño está y poder ir integrando esas progresiones del contenido. Por eso, cuando hablamos de fases de aprendizaje, no podemos dejarla de vincular o de asociar con las progresiones de aprendizaje. Y déjenme compartirles algunas láminas, maestros y maestras, que nos permitan ir rápidamente haciendo un repaso de lo que ya he verbalizado, pero que nos permitan también ir profundizando sobre esta vinculación de las fases de aprendizaje y de las progresiones. Porque, maestros, una fase de aprendizaje no es fase 1 inicial, fase 2 preescolar, fase 3 primero y segundo de primaria, fase 4 tercero y cuarto de primaria, fase 5 quinto y sexto, y fase 6 secundaria. No, bueno, esa es una verbalización, es una categorización, pero no es una explicación de lo que es una fase. Vamos a ver qué sí nos dice el plan de estudios sobre lo que es una fase y lo que nosotros aquí en Grupo Loga le llamamos esta articulación de las fases con las progresiones y con una explicación del proceso neuromental, neurofísico, ¿sí? Neurocientífico de lo que pasa en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que la propuesta curricular sí abarca, por lo menos hasta donde nosotros tenemos vinculado educación inicial hasta todo lo que es preescolar, primaria y secundaria, lo que es prácticamente la básica, aunque de educación inicial se ha dicho poquísimo. Ese es un nivel que va a requerir un tratamiento muy fuerte, muy importante, y luego pareciera que hay o se quiere tener una integración con el caso de media superior, ¿sí? En este sentido, las capacidades como referentes para establecer las intenciones o la intencionalidad educativa en el perfil de ingreso en los contenidos de los programas de estudio y su relación con los ejes articuladores en sus respectivos campos de formación, así como el establecimiento de las actividades de enseñanza y de aprendizaje que en esta propuesta recaen en la autonomía profesional del magisterio en el marco de las condiciones que establece la comunidad urbana o rural en las que están establecidas las escuelas.
y aparece para las fases de aprendizaje y las progresiones el elemento de la autonomía profesional del magisterio. Yo verdaderamente sí celebro esto, pero hay que equipar, hay que dotar a los maestros, a las maestras, de esos referentes que desde tu contexto, tu grupo, tu grado escolar, tus niños, las actividades que tú estás realizando, permitan que te desvíes, que profundices más, que elimines alguna progresión, que la adecues, que la juntes con otra, para efecto de lo que debe de ser, maestros y maestras, la verdadera función de la escuela, que es mostrar al niño que es capaz de aprender, que es capaz de pensar, que es un ser inteligente, que tiene preferencias cognitivas, que hay cosas que le interesan más, que él puede elegir. Lo que hemos advertido que es un cambio completo de paradigma. Ojalá lo logremos. Sería muy deseado. En este sentido, pues es niveles de desagregación que viene desde el perfil de egreso, ¿sí? Que implica, ¿sí? Lo que el niño va a ir alcanzando a través de esos ejes articuladores. Por eso, las preguntas que hemos venido sugiriendo o el uso de los ejes articuladores que hemos venido sugiriendo son los que van a ayudarte a ti a esa construcción del perfil de egreso. Luego vienen los campos formativos. Cada fase nos tendrá que decir hasta dónde evolutivamente va el desarrollo del niño en esa capacidad de aprender, y luego vendrán los programas sintéticos y el programa ampliado, que nos va a decir muy claramente los contenidos, no las actividades. Por eso, digamos, el siguiente círculo concéntrico será qué materiales vamos a tener los maestros para lograr eso, ¿no? Entonces, ya dijimos que las fases de aprendizaje no es solo mencionarlas, sino que necesitamos ver qué significa en el pensamiento, cómo abstrae, hasta dónde puedo llegar, ¿sí? Hasta dónde puedo preguntar, qué tipo de cuestionamientos, de problemáticas el niño es capaz de abordar a ese nivel, ¿sí? Y a mí me gusta la analogía con las manos de los niños. La octava en el piano, tocar una octava, requiere pues una distancia entre su dedo meñique y su dedo pulgar, ¿no? Si esa distancia no la alcanza, pues el niño no puede tocar con una sola mano una octava. Bueno, lo mismo pasa en esa capacidad. ¿De qué depende, maestros, una fase de aprendizaje? Miren, lo primero es tener el lenguaje para poderse referir a la realidad que el maestro está tratando de acercar con el niño. Yo no puedo hablar de kilocalorías si el niño no ha transitado antes otros contenidos que le lleven a entender qué es una kilocaloría. ¿Lo puedo definir? ¿El niño lo puede mencionar? Sí. ¿Lo está entendiendo? No. Esa es la fase de aprendizaje. ¿Qué implica? ¿Qué habilidades me puedo yo soportar para que el niño vaya entendiendo vocabulario, incorporándolo, haciéndose preguntas, la capacidad de entender información, la capacidad de la ética del conocimiento, ¿no? Porque pues yo puedo entender el tema de la nutrición, pero ¿qué pasa cuando hay un problema ético con la nutrición? Tengo gula, por ejemplo, y no estoy hablando de nada más que una ingesta incorrecta de cómo me alimento.
¿Y qué le voy a decir al niño si me dice que la abuelita o que no, esta parte donde nos obligaban a comernos todo, a los niños que fuimos obligados a comernos todo, hoy en la época adulta tenemos un problema de saber frenar nuestra capacidad de ingesta. Hay un aprendizaje ahí. Bueno, a esto nos estamos refiriendo, maestros, cuando se habla de fases de aprendizaje. Por eso yo les decía, ojalá nos den un soporte teórico que nos hable de este proceso evolutivo en la cognición de nuestros estudiantes. En ese sentido, las frases de aprendizaje ponen atención, van a poner énfasis en la continuidad del proceso educativo del niño, del estudiante, cómo va progresando, qué le motiva, qué le gusta más. Y fíjense, maestros, que en el Plan de Estudios 2017 y desde la llegada del CISAP, los maestros que son aquí, maestros de primaria, saben que es un sistema que lo que nos trató de entregar es esa lectura de algunos elementos de ese desarrollo que vive el niño y que nos planteaba a los maestros algunas explicaciones de por qué el chico en ese proceso va fallando. Y nos daba algunas recomendaciones de actividades, de preguntas, de materiales a utilizar, porque ese proceso no se estaba desencadenando en el niño. Y como yo les digo, bastan los materiales, son importantes, pero no suficientes. Basta una dosificación clara del contenido, es importante, pero no suficiente. Es importante variar metodológicamente las actividades, por supuesto que es importante, pero no suficiente. Mientras no estemos entendiendo qué pasa en el proceso de esto que se llama pensamiento crítico. Para llegar al pensamiento crítico necesitamos transitar una serie de habilidades, de procesos, de maneras que nos permitan incorporar conceptos, dominar conceptos, transferir los conocimientos, preguntarnos, investigar y éticamente, ¿sí? Poder enfrentar algunas tomas de posición de mi postura personal al respecto de ciertos temas. Entonces, el tema no es sencillo, ¿sí? En este sentido, el establecimiento de fases de aprendizaje abre las siguientes perspectivas: el desarrollo del aprendizaje, la construcción y los procesos para el acceso a nuevos saberes, el trabajo entre docentes y su comunicación permanente como los tres elementos más importantes que nos permitan, fíjense, desde el enunciado que está en rosa, entender todo el proceso formativo de educación básica. Todo. Y si yo tengo, según la fase número 4, ¿sí? Que en este caso es tercero y cuarto, y de repente los niños no leen fluidamente, tengo que regresar a entender qué procesos estuvieron detenidos o estuvieron afectados que no permiten que el niño lea fluidamente. Porque no basta decir, lee rápido, no, más rápido. Porque el proceso de fluidez lectora no depende de la rapidez. Depende de que el chico tenga árboles mentales en donde capte 4 o 5 palabras a la vez, no una, y no una sílaba. Y así, maestros, nos pudiéramos ir con los chiquillos que no tienen el concepto de sistema numérico decimal,
sistema base 10, o no tienen el concepto de número, o no tienen el concepto de línea del tiempo para ver cómo evoluciona la historia. Que eso es lo que intentaron hacer los programas, por lo menos del 2011, basado en competencias, y del 2017, basados en aprendizajes clave. Quisieron darle un énfasis mayor a esto que estoy señalando, a este énfasis en la aplicación del conocimiento. Sí, pero ¿es suficiente? No. Entonces, lo que estamos tratando de explicar, maestros, hoy, es que una fase habla de ese desarrollo, habla de la capacidad del maestro, y esto está en azul, de consolidar, aplicar, integrar, modificar, profundizar a través de diferentes actividades esta manera en que el niño accede o construye un nuevo saber. Porque cada vez que agregamos un elemento a un contenido, lo que estamos haciendo es justo eso, acrecentar y crear un campo de conocimiento mayor para entender la realidad. Y eso va a implicar, sin lugar a dudas, un trabajo mucho mayor con la comunicación, con el director, entre ustedes. Digo, las juntas de consejo técnico deberán discutir sobre dónde estamos, qué categoría estamos utilizando para entender qué fase del aprendizaje, etcétera, etcétera. En esta perspectiva, los contenidos dejan de responder a una especialización progresiva por asignatura. Por eso yo les decía, bueno, cuando hablaron de fases, yo la verdad es que dije, qué maravilla. Y qué maravilla que el niño pueda pasar al siguiente nivel, vayamos identificando los niños que van avanzando en esos niveles y vayan trabajando en un grupo, no voy a hablar de grado, en un grupo en donde van más avanzados en matemática, más avanzados en historia, estos que van avanzados más en adquisición de un segundo idioma o una lengua indígena. ¿Y qué pasa? Habrá un niño que esté más avanzado en historia, pero menos en matemáticas. Entonces, imaginarnos escuelas así, verdaderamente es una revolución ya en otro sentido. Hay países que lo están explorando. O sea, verdaderamente, maestros, podemos regañar a los niños, les podemos poner tache, les podemos pedir a sus papás que los manden a clases especiales, pero si no hay nadie que acoja ese proceso que pasa en la mente del niño, en el órgano del aprendizaje, en su cerebro, maestros, pues difícilmente vamos a poderlo lograr. En ese sentido, las fases de aprendizaje, ¿para qué nos van a guiar? Y eso lo dije en el principio. Para que los maestros reflexionamos, comprendamos, planteemos interrogantes, encontremos soluciones a problemas o situaciones que resulten de interés para la comunidad. Y aquí hay algunos ejemplos: cambio climático, la protección del medio ambiente, la interacción de la diversidad sexual, cultural, social, de capacidades de todos los mexicanos y mexicanas. Sí, maestros, pero aquí hay un grave problema. Nos va a llevar a un terreno ético. Por eso la dosificación curricular que nos daban y nos entregaban ya no llegaban a ese nivel. Ya no llegaban, maestros. ¿Por qué? Porque nuestras familias tienen diferentes orígenes, diferentes taxonomías valorales, diferentes valores que practican y que las veamos a partir de las actitudes. Y entonces, cuando hablamos de traer el contexto, los problemas de la comunidad, el pensamiento va a pensar sobre eso.
forzoso. ¿Sobre qué pensaban nuestros chicos? Pues sobre lo que venía en el libro de texto, y de ahí no nos salíamos. Sí, pero si el niño sabe más, y si el niño tiene otra versión, y si el niño trajo algún otro elemento, yo pongo el ejemplo siempre, y creo que ya en alguna de estas reuniones lo mencioné, un maestro que estaba hablando en secundaria, no me acuerdo ni del grado, ni de la asignatura, de las fallas geológicas. Y un chamaco le levanta la mano y le dice, ay, fíjese maestro, que yo leí en el New York Times, ¿no? Y yo dije, ay, este escuincle, pues tiene literatura, ¿no? Especializada. Y el maestro le dijo, mira, eso no va a venir en el examen. Claro, porque nos mete en un problema. El niño puede saber más o puede haber investigado más. Entonces, no es un asunto menor ni sencillo. Por eso todavía no está explicado. Por eso va a costar más trabajo. Ahí es donde vamos a ver verdaderamente los programas, las progresiones de aprendizaje, las formas de evaluar y qué es lo que nos van a sugerir. Lo otro ya lo entendimos, lo otro, bueno, está bien, vamos, ya entendimos un poco el diseño, la propuesta, sí, pero queremos llegar aquí. En este sentido, maestros y maestras, es importante resaltar que los contenidos deben contemplarse como un todo, y así debe de ser en su lectura. Por eso ahora nos dicen, vamos a trabajarlo por campos formativos. De este modo se permite identificar el orden y jerarquía que mejor respondan las necesidades e intereses de esa comunidad, de ese salón, de ese grupo de niños que tienes. ¿Ok? Y nos estamos preparando, ya no va a haber exámenes no internacionales. Está bien, no pasa nada. No, pero ¿cómo vamos a saber que el niño no tiene un freno en el desarrollo de su evolución cognitiva y motivacional, que los contenidos están profundizados a qué nivel y cómo puedo seguir y cómo puedo ir trabajando en mi grupo con diferentes momentos y esas fases de aprendizaje? En ese sentido, no, yo lo quiero poner aquí porque pues, se cuestionó muchísimo, ¿sí? En el caso concreto de que las contrataciones van a seguir siendo por niveles educativos y por modalidades. Ok, perfecto. Pero bueno, salvado la parte laboral, sí nos tenemos que seguir preguntando de los 0 a los 15 años cómo verdaderamente esas 6 fases nos van a permitir ir observando el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por lo que las progresiones de aprendizaje son un referente, ¿sí? Ya lo decía algunos compañeros anteriormente. ¿Qué referentes vamos a utilizar? Bueno, las progresiones de aprendizaje nos van a orientar sobre el desarrollo de los contenidos, no del aprendizaje del niño. Advierten sus alcances y especificaciones de la fase en cada grado, porque está el contenido dividido por grado, pero corresponde a una fase. Pero si me falla en la siguiente fase, yo como maestro tengo que ver qué pasó en la fase anterior o en las anteriores. Y ubican, me permite ubicar los niveles de aproximación a los saberes en un momento de desarrollo de nuestros chicos durante ese ciclo escolar. Y aquí está mi pregunta, y siempre la haré, maestros. ¿Cómo voy a poder entender ese desarrollo desde Piaget, desde Marzano, desde Perkins, desde qué taxonomía? Y si no las tienen que dar. Y si no nos las dan, maestros, yo sí sugiero a todos los profesores, cuando hay cosas indefinidas en los planes, porque por alguna extraña razón a la Secretaría de Educación Pública le da terror
tomar taxonomías. Pues da varias, hombre, ya los maestros sabrán, pues si hay algo que destaca a los maestros, que es esta capacidad de búsqueda. Y aquí entro en materia para sugerir, maestros, una taxonomía que a mí en lo personal me gusta, pero esa es Patricia Ganem, ¿sí? Por eso estamos armando un documentito que les permita tener a su alcance varias taxonomías, ¿sí? Las progresiones, entonces, precisan conocimientos, habilidades, valores y saberes a lo largo del proceso formativo que va de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo superficial a lo profundo, ¿sí? Ahí está la progresión, ¿sí? La entendemos desde el contenido, desde el enfoque, desde la actividad que voy a poner al niño. Pero ¿quién me dice cómo entiendo el proceso de aprendizaje? Referentes, mis campos formativos. Referentes, el contenido, el diálogo, la progresión, la sugerencia didáctica y la evaluación. Siguen siendo de enseñanza, no de aprendizaje. Por eso me atrevo a proponer alguna taxonomía. Miren, a mí me gustaban mucho las taxonomías, pero esa soy yo, ¿eh? Y maestros, por favor, en la literatura que tienen ustedes, agárrense, pésquense de lo que ustedes han estudiado. Me gustaba mucho, me gusta incluso, la taxonomía que propuso Prueba Enlace, Prueba Planea, Prueba PISA, de 4 saberes. Es decir, que me permitían a mí observar lo que estaba haciendo el estudiante en lectura de comprensión, en razonamiento lógico matemático, en el tema de ciencias, hipotetización y algunos contenidos que se evaluaron de historia, ¿sí? O de algunos campos de las ciencias sociales. Ética y cívica y ética se evaluaron en algún momento. A mí no me importaba, maestros y maestras, y lo voy a decir así abiertamente, el examen como tal, la redacción de los ítems, sino cuando devuelven los resultados, el nivel de desarrollo cognitivo del niño, de mi estudiante, es decir, el chico no puede leer textos complejos. ¿Qué quiere decir textos complejos? Que usan muchos sustantivos abstractos. Justicia, democracia. Ese es un sustantivo abstracto. Por eso en la lámina anterior, cuando se habla de fases de aprendizaje, sí, esto me gusta mucho. Las progresiones y los otros referentes me van a ayudar a identificar qué conocimientos el niño tiene, sí, y los que no lo tienen, cómo sé dónde están fallando. Ya sé qué habilidades tiene y los que no lo tienen. La escuela ha hecho una decantación, un coladero de los niños que sí lo logran. ¿Por qué lo logran? Hay quien sabe, ya lo lograron. No, ¿cómo? No, porque el que lo logren me permite saber qué habilidades están desarrollando, valores. Esto yo, la verdad es que yo hablaría más de actitudes, valores, solo la familia, y ya implica un campo mucho más ético, como yo le llamo. Saberes, sí, el niño se puede expresar, pero ¿cómo pasó de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo superficial a lo profundo? Por eso, maestros, tenemos que usar un mapa cognitivo que nos permita ir sabiendo por lo que expresa el chico en qué parte del mapa está. Sí lo tenemos que estudiar con profundidad, maestro, para ver si está a nivel de experto, de practicante, de aprendiz, de novato, ¿sí?
cómo está su creatividad, cómo está su apertura mental, cómo está su perspectiva, esta capacidad de hacer preguntas más allá de lo que yo estoy explicando o de lo que está viviendo a través de una actividad. Y si está dentro del repertorio de ese mapa cognitivo. A mí, el mapa de Ruben Forenstein me gusta mucho. Operaciones mentales, dice él. Para que un niño aprenda, tiene que identificar, diferenciar, comparar, analizar, sintetizar, clasificar, codificar, decodificar, hacer proyección de relaciones virtuales, representaciones mentales, transformaciones mentales, hacer razonamientos divergentes, hipotéticos, transitivos, analógicos, progresivos, silogísticos, inferenciales. ¿Sí? Esta es una taxonomía. El teórico de la creatividad, Guilford, tiene 120 habilidades. A mí me encantan y las tiene categorizadas en 4 niveles. En diciembre, maestros, dedicaremos 2 sesiones completitas a este tema. Yo espero, no lo quiero lanzar ahorita porque yo sí estoy en la esperanza, en la espera que la SEP nos diga las fases de aprendizaje y su mapa mental, sus funciones cognitivas que la SEP sugiere. Y luego ya revisamos otras más. Ruben Forenstein dice, tú como maestro vas a provocar una entrada en el razonamiento del niño, ¿sí? Pero el niño tiene que hacer cosas. Haz de cuenta que cuentas un chiste, o cantas una canción, o los niños memorizan una pequeña frase, o ves un video de 3 minutos. Tú estás utilizando un recurso para la fase de entrada, o input, como le llama Ruben Forenstein. Ok. ¿Qué quieres que el niño haga? No, no qué estás haciendo tú, maestro, para enseñar. No, olvídate. ¿Qué va a hacer el niño? ¿Cómo está su percepción? ¿Es clara, precisa? ¿Te puede decir lo que está viendo? ¿Cuántas cosas ve ahí? ¿De qué se trató el video? El niño que hace que la Virgen le habla. El niño que no puede decir lo que vio, no está viviendo, dice Ruben Forenstein, la fase de entrada. Cuidado, porque su proceso mental, ese desarrollo de su aprendizaje, se va a detener. Tiene que tener un comportamiento sistemático, exploratorio, planificado. ¿Cómo lo sabemos? Cuando el niño busca, anota, se queda pensando, maestro, a ver, aquí me detuve, maestro, me repite la palabra. Ese niño está utilizando una operación mental muy importante que lo lleva a establecer funciones cognitivas que se traduce en un comportamiento que este autor le llama exploratorio, sistemático y planificado. Y lo vemos cuando están los chamacos distraídos. A ver, por eso no aprenden. Pues sí, porque no están explorando sistemáticamente. Pero ya sé que se llama así. Y digo, bueno, ¿cómo le hago para que el chamaco empiece a explorar? Él, no yo. ¿Qué más dice Ruben Forenstein? Que me debo de dar cuenta para saber que está con esta función cognitiva que es correspondiente a la fase de entrada. Usa herramientas verbales ricas y adecuadas. Cuando el chamaco hace una muy buena pregunta y que no sabemos qué contestar, ahí ya sé que ese niño verdaderamente está desencadenando su proceso de aprendizaje. Cuando hace un uso adecuado del espacio, del tiempo,
de la conservación de atributos constantes del objeto de aprendizaje, de ese contenido, ¿sí? A mí un día una chiquilla me llamó mucho la atención cuando definió la función de la raíz. Y dice la chiquilla, la raíz le sirve a la planta para comer. No modificó ningún atributo del proceso, ¿no? De la función de la raíz. ¿Por qué? Porque hace una analogía, por ahí tenemos en el número 15, hace un razonamiento analógico que es una transferencia con el proceso orgánico, que es lo que él tiene de referencia. Ah, pero yo estoy siguiendo el proceso mental y cognitivo del estudiante. Eso es, maestros, lo que nosotros, Grupo Loga, le llama fases de aprendizaje y que va a estar profundamente vinculado con las progresiones. ¿Sí? No porque le vayamos a dar más importancia al contenido, que se lo tenemos que dar, al enfoque del contenido. Hombre, pues los diseñadores curriculares hacen cosas muy bien, sí, pero no, mi llamado con este plan de estudios es que yo le ponga mucha más atención al aprendizaje que al propio proceso de planeación. Y ojalá la autonomía profesional se vuelva una realidad en México, sobre todo para esos maravillosos, buenos maestros que están preocupados siempre, que son ustedes, que vienen a una sesión y que quieren seguir profundizando. Pues maestros, el día de hoy trabajamos algo relacionado con esto que se dice todavía poco, que no se nos explica mucho, pero que Grupo Loga quiere ir adelantándose. Y si no, maestros, si la SEP no acaba por dar esa evolución de los procesos de aprendizaje, Grupo Loga en diciembre, ya una vez que lo terminemos, se los vamos a mandar, para que lo vayan estudiando. Pero en diciembre trabajaremos profundamente 2 sesiones de esto. Incluso la maestra Patti León, cuando habló de pensamiento crítico, ya lo abordó, ¿sí? Ya fue profundizando. Y esto es lo que nosotros pensamos que va a ser las fases de aprendizaje. Pues maestros, nosotros esperamos, yo por aquí, déjenme ver, voy a mi chat nada más para despedirme de eso. Para mí es muy importante que nos ubiquemos de verdad. A mí me sensibiliza muchísimo que podamos estar conectados, maestros de Puebla, de Pachuca, ¿no? De Coahuila, de San Luis Potosí, de Nayarit, ¿sí? De la Ciudad de México, de sus diferentes alcaldías, de Tabasco, de Zacatecas, de Guanajuato, sí, de Campeche. Tenemos maestros también que aquí nos dicen que son de Colima, de Nuevo León. De veras, mucho gusto en tenerlos aquí, por ahí de diferentes entidades, diferentes municipios de Michoacán. Bienvenidos todos, maestros, ¿sí? Déjenme, del Estado de México. Por aquí ya alguien nos hace algún comentario. Dice Antonio Mora, nos comenta, las progresiones tienen relación con las trayectorias educativas que lo plantea la Ley General de Educación. Sí, sin lugar a dudas. A mí me parece que la normatividad está muy bien planteada. Yo verdaderamente nunca la he cuestionado. Más bien lo que he dicho es, no sé si pongamos las condiciones suficientes para que nuestros maestros, nuestras escuelas puedan hacer realidad lo que la ley, la norma está estableciendo. Por ahí les comparten nuevamente para los maestros que por primera vez nos acompañan. Ahí tienen la liga para que puedan bajar todas las presentaciones. Al día siguiente, el día de mañana, estas pláticas, estas charlas, se las ponemos en la página
se las mandamos a sus correos, porque para nosotros que ustedes se apropien de alguna ya es de ustedes. Es necesario entender, nos dice por aquí su comentario el maestro Antonio, que, perdón, es necesario entender que este proceso de implementación de las fases se dará con la escuela piloto. Sí, es muy cierto. Es importante ir viendo qué es lo que va a pasar ahí, cómo lo van a implementar. Se dará con la escuela y que inicie en octubre. Esta cuestión ha causado incertidumbre en las comunidades educativas porque se le ha hecho creer que es para todos y no es así. Por ahí también escuché, yo entiendo que siguen siendo 30 escuelas, yo no he escuchado que todos los maestros la tengan que implementar. Sin embargo, sí he dicho, si tú por ahí estás cerca de alguna de las escuelas piloto y tienes algún material, alguna actividad, vela aplicando para que tú te pruebes como maestro, sobre todo si en el programa 2011 o 2017 es el que tú estás llevando y se vincula con algún contenido, pues tú vayas viendo a ver qué pasa, ¿no? Cómo contestan los niños, cómo te sientes tú, etcétera. Por ahí está el canal de YouTube. El maestro Andrés nos dice, la experiencia es la maestra más exigente. Efectivamente, primero te pone a prueba y después te enseña la lección. Muy cierto, maestro Andrés. Por eso, para aprender primero debo de escuchar, desarrollar la personalidad del alumno en la libertad. Libres son quienes crean, no quienes piensan obedeciendo. Totalmente de acuerdo a sus cuestionamientos. El docente es capaz de enseñar a dudar, es capaz de crear en el alumno la imperiosa necesidad de buscar y aprender por necesidad y no por obligación. Totalmente de acuerdo, maestro. Y es tristísimo ver que cuando llegan los chicos a media superior y superior, todavía los tenemos que obligar a pensar, los tenemos que obligar a profundizar, los tenemos que obligar a leer, los tenemos que obligar a investigar. ¿Por qué? Porque no lo saben hacer. Estuvieron obedeciendo. Y sí es cierto que estas epistemologías del sur, donde el aprendizaje hegemónico o colonizar la capacidad de pensar se ha hecho a través de que sigamos los libros de texto, ¿no? Entonces, ojalá podamos salir convencidos en este semestre de esto. No tienen, maestro, nada que agradecer. Gracias a ustedes. Importante, los vínculos de comprobación entre el conocimiento impartido y el resultado en progreso. No, dice Ernesto Ramos G. desde San Luis Potosí. Muchas gracias al maestro Ramos. Nada que agradecer, maestros. Nos vuelve a insistir el maestro Andrés, diferencia entre libertad y libertinaje, totalmente. Y maestros, pensar todos pensamos, no todos pensamos bien. Todo mundo actuamos, sí, no todos actuamos ético. Cuando aprendemos a pensar y a razonar bien, nuestro comportamiento tiende a ser ético. Y no estoy hablando de ninguna religión, estoy hablando de esta capacidad de no hacerme daño y no hacer daño a los demás. Es muy profundo cuando hablamos de esta libertad ética para comportarnos en sociedad, ¿no? Dice, igual que la reacción de los compañeros de las sesiones es plena. No, no, maestros, al contrario, de veras, ojalá podamos ir acompañándolos en este proceso. ¿Por qué? ¿Por qué si nos interesa, maestros? Porque estamos convencidos de las bondades que trae el plan de estudios. Ahora, no va a ser fácil. Yo creo que la SEP va a tener que dar muy buena capacitación, va a tener que crear las condiciones para que verdaderamente todos los maestros podamos lograr este tipo de educación. Gracias a todos ustedes, maestros.
De verdad, qué bueno que les ha parecido clara la explicación. Intentaremos acercar lo más de elementos que nosotros tengamos. De veras, nada que agradecer. Y tengo aquí a la maestra Marbella Villalobos, la clave. Hola, maestra Marbella, siempre es un gusto tenerla por aquí. Dice, la clave es el desarrollo de habilidades cognitivas de orden inferior y de orden superior. Cómo vamos acompañando al niño en estos rudimentos. Todos los niños piensan de los más bebés, claro, y lo hacen a través de estas formas más básicas que tenemos cuando nacemos y cómo las vamos desarrollando. Lo que no podemos dejarlos es en ese nivel, maestros y maestras. No, muchos seres humanos ya mayores de edad, ya personas de 30, 40, vemos lastimosamente cómo abordan los problemas de su vida con estos rudimentos de habilidades cognitivas. Para la aproximación, dice la maestra Marbella, de los aprendizajes básicos correspondientes a cada fase, y lo trascendente es la parte formativa que entra ya a esta parte valoral, actitudinal de virtudes, con la finalidad de lograr una formación lo más integral. Totalmente de acuerdo. Sí nos hace información, sí, maestros, tenemos que profundizar en este desarrollo de lo que pasa en el proceso mental cognitivo del niño, pero lo más que podamos ir haciendo nosotros lo haremos. Maestros, no se preocupen de la información, lo estamos queriendo hacer poco a poquito para que ustedes lo vayan trabajando. Por ahí la maestra Lourdes dice interesante el comentario de la doctora Marbella, totalmente de acuerdo, y lo que han hecho comentarios de otros maestros. Pues, maestros, ya nos pasamos unos minutitos más. Yo quedo agradecida a nombre de la maestra Gaby Porcayo, que no pudo estar con nosotros, pues dejamos con ustedes aproximaciones de lo que son las fases de aprendizaje. Y como siempre terminamos, maestros y maestras, con esta galería, ¿no? Que me gusta que nos despidamos, que abramos nuestras cámaras y que nos conozcamos todos estos maestros y maestras del país, de las diferentes entidades que hoy nos acompañaron. Maestros y maestras, de veras, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la confianza que depositan en nosotros, y por favor, si hay algún concepto, alguna idea que ustedes dicen, ay, esto como que no me checa, qué bueno, y que ustedes lo puedan ir enriqueciendo y leyendo más. De eso se trata también este espacio. Maestro, vámonos a descansar. Felices fiestas patrias. Por favor, estamos en la Semana Patria. Que pasen muy bonito su día jueves, mucho más bonito el día 16, y que sea un fin de semana reparador. Gracias, maestros. Cuídense muchísimo. Un abrazo bien fuerte. Gracias. Hasta luego.